Para los compañeros que me pedían la grabación, entonces estamos habilitando la grabación para que puedan tener acceso a ella. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Un gusto. Entonces, me confirman por favor en el chat si están viendo la pantalla. Me confirman por favor. Listo, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, nosotros estamos en Santo Domingo. Es importante poder presentarnos un poco. Mi nombre es Daniel Andrade. Eh, Mi gusto, mi pasión son la fruticultura. Algunos de ustedes me conocen. Veo que hay personas de Panamá. Hemos estado también trabajando, hemos tenido la bendición de trabajar también en Panamá. Hicimos un seminario en el ISAE Universidad y hemos llevado también el tema de asistencias y capacitaciones y proyectos también en varias provincias de Panamá y otros lugares, gracias a Dios, en el planeta. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Nos dedicamos a la producción de plantas. Tenemos plantas, hemos desarrollado nuestra propia genética en el tema de guanábana especialmente. Estamos con açaí berry, camu camu y siempre buscamos este tipo de productos novedosos. De igual manera, la asistencia técnica y apoyo a la comercialización. Pues hay un interés bastante grande en este tipo de frutas, como son las frutas que tienen no solamente propiedades medicinales, sino también, perdón, propiedades nutricionales, sino también propiedades medicinales. Y una de esas es la guanábana. La variedad que ustedes ven es la guanábana gigante ecuatoriana, la cual tiene un desarrollo de muchos años. Este tema se lo inició hace cerca de 30 años con el trabajo de polinización. Puede ser parte de esta hermosa historia de esta fruta. Y pues por medio de trabajos de mejoramiento se obtuvo ya una variedad, que no es variedad brasileña, no es variedad costarricense, tampoco es una planta nativa, sin embargo es el cruzamiento de todas estas anteriormente citadas. Es la guanábana gigante ecuatoriana, que tiene una forma ovalada, parecido a un balón de fútbol americano, tiene un color verde brillante, tiene las espinas medianas, no son tan largas ni tan cortas. Es una fruta con un excelente grado Brix, o sea, una excelente cantidad de azúcar. Más o menos estamos alrededor del 17%, obteniéndose en ciertas latitudes más del 21%, e incluso más de estas características. La fruta tiene la acidez ideal, es una acidez de alrededor de 3.5, que permite que se mantenga la fruta de color, la pulpa de color blanco. No se oxida fácilmente como otras variedades. Tiene un olor bastante característico, un olor frutal bastante bueno y se adapta muy bien a climas tropicales. En especial esta fruta, como les decía, es de esta región trópico húmedo y, y se adapta muy bien a otros, obviamente a otros tipos de climas también. Algo de referencias, pues lo que ya les había mencionado, nuestro trabajo también se ha realizado en Colombia, en República Dominicana, en Haití, en Indonesia, pues bueno, X países, significando esto de que podemos conocer que esta planta se adapta a muchísimas latitudes y a muchísimas condiciones de suelo, a muchísimos climas. Es una planta que tiene una capacidad de adaptación bastante grande. Es conocida como la reina de las frutas. Si nosotros vemos la significancia de los nombres normales como corozol, que significa corazón, o en Indonesia que se llama Sirsa Ratu, que significa la guanábana o la fruta reina, podemos ver la importancia de esta fruta dentro de lo que es la cultura. Por curiosidad, pues, aquellos que conocen nuestra hermosa
nuestra hermosa región del norte del país, en la zona de Carchi y Imbabura. Tenemos la zona de Guayupe. En la zona de Guayupe existe, y me atrevo a citar el nombre de la señora partera del sector. La señora hace los tratamientos o los cuidados previos al parto de, de los niños en el sector. Bueno, lo ha hecho durante muchísimos años utilizando hojas de guanábana. Hojas de guanábana la ha utilizado a manera de bebidas o también en emplastos, y incluso existe constancia de esto dentro de un documento que hizo la Agencia de Cooperación Española sobre medicina ancestral. Entonces la hoja de guanábana tiene muchas características que todavía nosotros no la hemos explotado completamente. Nos hace falta promocionarla, nos hace falta que el mundo conozca que tenemos esta fruta y poder llevarla hasta el lugar de destino. Una de las limitaciones que se ha tenido ha sido, primero, un daño en el tema de la calidad. Mucha gente la trata con muchos químicos, muchos productos dañinos, y también en la situación de pulpas se adultera mucho con azúcar, con agua, con otras cosas que no vienen al caso, para lucrar de estos temas. Y eso ha desmerecido bastante la calidad a nivel internacional. Entonces hay que revivir esta fruta y mostrar al mundo que nosotros tenemos. Pues bueno, el trabajo también de Frutimundo con los agricultores, en charlas con diferentes ministerios de agricultura, se ha llevado a diferentes partes y hemos podido compartir y aprender. Yo pienso que lo que uno más se lleva en lugar de enseñar es aprender de todas las experiencias que se tiene en el campo, todas las experiencias que los agricultores van teniendo día a día. Y de hecho, la técnica de polinización artificial, como nosotros la conocemos, o polinización manual, en la parte práctica, la han desarrollado los agricultores. En la parte teórica se ha llevado a nivel académico, pero en la parte práctica los agricultores han desarrollado las técnicas que les vamos a compartir. Pues bueno, iniciamos en materia, luego de esta breve introducción, lo que es la guanábana, las características. Pues bueno, esto es importantísimo. Taxonomía es la ciencia que divide o que clasifica a las plantas, a los animales, pues bueno, a los seres vivos. La taxonomía, la división. Esto es importantísimo en el tema de la guanábana por el siguiente tema. Todo lo que nosotros conocemos en las plantas tiene cierto grado de adaptación o cierto grado de mejoramiento. Y estos grados de adaptación y mejoramiento se evalúan en torno a la sofisticación de las flores. Mientras más sofisticada es una flor, más desarrollada se puede decir, o más avanzada es de ese tipo de planta. Entonces, eh, en esta familia, las anonáceas se consideran las plantas, como ustedes ven, la familia Anonaceae, y la guanábana, pues, reitero, Annona muricata es el nombre científico. La familia Anonaceae son las flores consideradas dentro de lo que son las angiospermas, o las frutas que tienen las semillas dentro de su fruto, eh, son consideradas las más primitivas o las más antiguas. Muchos me dirán, pero ¿por qué son consideradas primitivas o antiguas? Entonces, dentro de los grados de adaptación, nosotros tenemos que buscar cuáles son la sofisticación que tiene la planta, la flor, para poder atraer a los polinizadores y para poder ser eficiente. O sea, ¿cuánto es el grado de avance que tiene una flor, de desarrollo de estas características de esta flor para poder ser eficiente, para poder generar una fruta, por decirlo en palabras cortas, eh, esta flor? Entonces nosotros observamos esta flor de aquí de la guanábana, que es una flor primitiva. Vemos que su color no es un color llamativo. Vemos que sus pétalos son muy gruesos y protegen, si ustedes observan los pétalos internos, protegen o encapsulan los órganos internos de la flor, que ya lo vamos a ver luego. En los órganos internos de esta flor es donde se produce la polinización. Entonces, si bien la flor es macho y hembra dentro de la misma flor, o lo que se conoce también como una planta, se me fue la palabra,
dentro de la misma flor. Tiene macho y tiene hembra, o sea, tiene ambos sexos dentro de la misma flor. Nosotros podemos observar que estos se encuentran encapsulados o protegidos por unos pétalos internos. Estos pétalos internos son unos pétalos coriáceos, son unos pétalos duros. Y de hecho bloquean el paso del aire y pues de cualquier polen que pueda llegar hacia la flor, si este fuese el caso. Más sin embargo, también no posee un color agradable, está encapsulada la flor y también su polen es muy pesado, es un polen pastoso, que no se libera como para volar en el aire y no se disemina, por decirlo así, de árbol a árbol. O sea, se queda ahí y cae al suelo, como algunos de ustedes lo conocerán. Tampoco tiene néctar. Entonces, perdón, la palabra que iba a buscar era hermafrodita. Tampoco tiene néctar. Entonces, al no tener néctar, no atrae a los polinizadores más eficientes, que son toda la familia de las abejitas, incluyendo de las más eficientes que nosotros tenemos, que son las meliponas o abejas sin aguijón. No las atrae, no les llama la atención, porque no tiene néctar. Existen ciertos considerados polinizadores como hormigas y como escarabajos, que en realidad su labor o su acción polinizadora es una acción que no es eficiente. Es una acción que tiene que ver más con roer los órganos internos de la flor y pues romper los estambres y diseminar el polen. Sin embargo, estos frutos producidos por este tipo de polinización indirecta, que podría decir, no son frutos de calidad, son frutos que se deforman justamente por los daños en las flores. Los escarabajos no están dentro de las flores buscando polinizar, sino que ellos utilizan como un refugio para hacer sus actividades de reproducción. Entonces dejan sus heces, roen la flor, muchas veces dejan sus larvas, entonces no es un beneficio. Por eso podemos decir y reiterar que es una flor antigua, es poco desarrollada, poco evolucionada por ponerle un nombre. Entonces, esta es la característica principal que quería compartirles con respecto a lo que es la flor de la guanábana. Reitero, una flor antigua, una flor que no tiene polinizadores conocidos, no se poliniza por el aire, no es atractiva para ningún ave, no tiene unos colores, entonces no tiene un aroma agradable, un aroma atractivo como muchas plantas lo han desarrollado. Entonces, eso causa de que por esos medios externos no pueda ser polinizada. Y existe otra característica muy importante que vamos a compartir después. Y esa sí podría decir es la prueba reina o la característica reina por la cual la guanábana tiene que ser polinizada. Pues bueno, quiero avanzar un poquito acá a este lado. Este es un corte de una flor de guanábana. Se ha seccionado dos pétalos internos y uno externo para poder observar. Entonces podemos ver que tiene una forma redonda, a manera como que fuese, por poner un ejemplo muy simple, como un huevo frito. En la parte, todo lo que es alrededor, lo que vendría a ser la clara, por ponerle un ejemplo simple, es un compendio, es un cúmulo de pequeños palitos agrupados a manera de cápsulas. Cada uno de estos palitos, conocidos como estambres, contienen en su interior el polen. Y en el centro, lo que ustedes ven, que también parecen puntitos o palitos y que tiene como una especie de gel o gelatina o gomita, es la parte femenina. Esa es la parte femenina. Como ustedes observan, ese gel que se encuentra ahí, ese gel nos dice o nos indica de que esta planta, de esta flor está lista para ser polinizada, porque ese gel es el que distribuye el polen en la parte femenina. Luego la parte femenina se fecunda, transmite todo su vitalidad, se puede decir, hasta el centro y se produce una fruta. Entonces nosotros lo vemos, aquí ya hay una situación diferente si ustedes la pueden observar.
La parte femenina está lista para ser polinizada, pero la parte masculina no se observa polen ahí. El polen está encerrado, está encapsulado. Cuando esta parte femenina, este gel que ustedes ven ahí, se empieza a secar porque tiene una corta duración por medio del viento, por medio del aire, de la humedad en el aire, cuando empieza a reducirse, por ejemplo, ustedes van a observar esto ya cuando vayamos a campo. En la mañana es cuando más gomita hay y en la tarde ya no hay prácticamente, ya se ha secado. Recién cuando ya se ha secado, ya al siguiente día de que se secó, vamos nosotros a ver la liberación del polen. Por ende, la flor, y no quiero adelantarme más, vamos a pasar al otro, a otra diapositiva. Pues vamos a ver un poquito el detalle de esta flor. Yo sé que es un poquito tedioso, pero es importante para que ustedes lo sepan. Los estados florales de la flor, del guanábano, perdón. También un dato, todos estos números que ustedes van a ver aquí como tiempos son números redondeados, son intermedios, no son fijos, entonces son referenciales. La yema incipiente. Normalmente la planta sufre un proceso en el cual empiezan primero por la parte vegetativa, empieza a desarrollar ramas nuevas, hojas nuevas. Estas ramas nuevas y estas hojas nuevas se observan normalmente de color más verde o más intenso. Eso quiere decir que ya están trabajando para desarrollarse. Cuando está en ese proceso de desarrollo, todavía no aparecen las yemas en el árbol. La planta está emitiendo, está buscando, como decir, crecer. Luego, esta planta, esta rama, porque aquí podemos trabajar por ramas o por unidades, como le quieran llamar. Esta rama empieza a sufrir un proceso para guardar energía. Y algunos podrán observar que en este proceso para guardar energía empieza a haber un cambio en el color de la rama. Empieza de verde a café y luego a un color grisáceo. Y las hojas, en esta etapa, muchas de las hojas empiezan a caer. O sea, es una planta que tiene una falsa o una dormancia intermedia. Dormancia o otoño, o hay otro nombre que también la llaman, es una planta caducifolia se llama. Eh, es un periodo en el tiempo en el que las plantas, cuando se encuentran, por ejemplo, en clima de 4 estaciones, ustedes van a poder observar un manzano. El manzano en época de otoño bota sus hojas, pero cuando bota sus hojas, él empieza a guardar su energía y empieza durante el invierno a seguir guardando su energía. Y cuando viene el tiempo adecuado, que empieza a cambiar hacia la primavera, la planta florece con toda esa energía que ella guardó. Florece, fructifica y empieza de nuevo a formar las ramas que luego forman las hojas y que caen. Un proceso similar ocurre en la guanábana a pesar de ser una planta tropical. La hoja empieza a tomar un desarrollo, empieza a alimentar el árbol y va a llegar un tiempo en que va a caer. Va a caer para dar paso a que esa energía sea canalizada hacia lo que son las nuevas yemas. Una yema es un botoncito, es un puntito en la flor, es un puntito en la rama, que puede ser una hoja o puede ser una fruta. Si el puntito es puntiagudo, nosotros podemos decir es una yema de hoja. Si el puntito es redondo y con ligera tonalidad rojiza, nosotros podemos decir que es una yema de fruta. Y hacia esa es la que nosotros vamos. Entonces, durante un tiempo, ese tiempo de que la planta guarda su energía, más o menos estamos hablando de 71.4 días. Durante este tiempo es prácticamente imperceptible esta yemita. Puede tener 1 o 2 milímetros de tamaño. No se la avanza a distinguir. Eso es importante en este tiempo de saber con qué técnicas trabajar. Por ejemplo, por eso mucho se aconseja no se suba a los árboles, porque usted no avanza a ver la yema y va a terminar destruyéndola. O utilice productos suaves o si usted puede elaborar sus propios productos en el campo, productos orgánicos, usted los puede hacer. Eh, Trate de que estos productos no sean productos
como por ejemplo cobres fuertes o quemantes o cosas así, porque la yema es muy delicada. Siempre utilice las dosis más bajas, siempre cuide, especialmente en este tiempo en que, como les dije, está la planta cambiando su color, su tonalidad de rama y está guardando la energía, porque podemos quemar estas pequeñas yemitas. Luego de esto lo voy a explicar con unas fotografías. Luego de esto viene ya lo que es el botón. El botón es cuando esta yemita ya se estira y da una formita, como su nombre lo dice, redondita. Este botón, de aquí en adelante, nosotros tenemos un desarrollo rapidísimo de lo que es la flor. El momento en que ya el botón apareció, el tiempo prácticamente es menos de 7 días y ya tenemos la flor afuera. Entonces, 2.9 días es lo que tardaría el botón. Todavía es pequeño, como ustedes lo ven, de 20 a 25 milímetros. Es todavía un botón pequeñito. Luego viene, después de 50, luego tenemos el botón abierto por los bordes. Este botón abierto por los bordes tiene 50 horas de duración, más o menos redondeando los números. Pero, ¿cuál es la característica? Y ustedes ven aquí, receptivo. ¿Qué significa receptivo? De que a pesar de que todavía no ha liberado, no ha completado sus estructuras florales, no está demasiado desarrollado. Sin embargo, fisiológicamente, la parte femenina podría recibir polen. Es un estado muy pequeñito, pero la parte femenina podría ya recibir polen. Eso significa que está receptivo. Los números que ustedes van a ver al costado, que dice E1, en números romanos, ese significa el estado de la flor. Entonces nosotros ya empezamos aquí para podernos identificar las flores, vamos a poder ver los estados. Vamos a ver estado E1. Luego les voy a explicar con la fotografía. Luego viene el botón abierto por las puntas y los bordes. En este estado el botón floral va a durar más o menos 40 horas. También se encuentra receptivo, o sea que la parte femenina podría quedar, podría concebir. Ese es el estado número 2. Luego sí, ya los estados que a nosotros nos interesan. La flor. Entonces luego tenemos la flor semiabierta, que aproximadamente un día vemos que es receptivo, o sea, puede recibir el polen, y el polen es viable, y el polen es viable. Entonces, este es el estado número 3. ¿Qué quiere decir? Que el polen ya podría, al unirse con la parte femenina, fecundar la flor femenina. Sin embargo, no está dehiscente. Y dehiscente significa que la capsulita donde está encerrado el polen se ha abierto y ha liberado el polen. Entonces, nosotros vemos en el estado número 3, tenemos polen viable, pero todavía está encerrado. Luego vemos la flor abierta. Y este es el punto máximo, el punto que nosotros debemos identificar, la flor abierta. Va a durar en este estado 12 horas. Luego les voy a indicar con las fotografías. Aquí sí, la flor es receptiva, o sea, puede quedar fecundada. Es dehiscente, los estambres o estas capsulitas que guardan el polen se ha abierto y el polen es viable. Y el polen es viable. Hasta ahí todo está bien. Luego vamos hasta el paso el estado floral número 5, con la flor, los pétalos, los estambres y los estigmas caídos. Eso significa que ya la flor soltó todos estos y quedan unas estructuras en el árbol que son los rudimentos de la flor. Si es que estos rudimentos de la flor quedaron polinizados, esta flor va a perdurar en el árbol y se va a convertir en fruto. Si estos rudimentos de la flor no quedaron fecundados, simplemente se deshidratará y caerá porque ya no fue viable. Entonces, lo ideal sería alcanzar la flor en el estado número 4, pero hay una situación. La dehiscencia, a pesar de que está puesto ahí en el número 4, la dehiscencia generalmente es tardía. Entonces, si nosotros vemos de que desde hace muchas horas y muchos días la parte femenina estaba viable, estaba receptiva, la dehiscencia en el estado número 4 es tardía y casi nunca coincide el abrir el polen con la mejor etapa de fecundidad o de fertilidad de la flor.
Entonces, ahí es donde nosotros entramos. Sin embargo, en el paso número 5, que también hay que anotarlo, sí tenemos nosotros un polen viable. Y ahí está el polen dehiscente también, que podemos aprovechar. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo son las estructuras de la flor. Ustedes ven el número A, se observan diferentes estadios de la flor. El estadio 1, que es el de su izquierda. El estadio 3, que es el de su derecha. El del centro prácticamente es todavía una yema. Cómo están conformadas la flor, pero esto mejor lo vamos a ver aquí. Estos son los estados ideales en los cuales nosotros deseamos las flores. El estado número 3, como ustedes lo observan, son las dos, en esta tríada son las dos compañeras que están semiabiertas. Este estado número 3 ya permite que la flor sea polinizada. Y la del centro, que vemos ahí, es el estado número 4 y es el estado perfecto para que la flor sea polinizada. Si nosotros aprendemos a reconocer el estado número 4, nosotros podemos llegar a una eficiencia superior al 90% con las condiciones adecuadas. Superior al 90% es muchísimo. Las condiciones normales de la polinización en campo de manera natural es inferior al 10%. ¿Por qué? Porque cuando existe la mayor fecundidad de la parte femenina, la parte masculina todavía no ha liberado el polen y no se produce la fecundación. Ya que no hay la fecundación, pasa el abortamiento, que es lo que ustedes pueden observar, y es el motivo por el cual ustedes están aquí. Vemos los diferentes tipos de flores. Muchos me dirán, ¿cuál es la importancia de la polinización? Pues la polinización es muy importante en la producción de la guanábana. Sin embargo, no podemos decir que es meramente la polinización eh, fundamental para que exista producción. No, también puede existir producción sin polinización, pero esto cuando la planta ya llega a unos estados adecuados de madurez. Por ejemplo, en una planta joven nosotros podemos observar pocas flores. Si tenemos 9 flores y tenemos un porcentaje de menos del 10% para polinizar, posiblemente deficiencia de polinización natural, posiblemente no obtengamos ni una sola fruta de esa producción. Pero si nosotros tenemos 9 flores y polinizamos por lo menos la mitad, nosotros ya llegamos a obtener una producción. Pero en estos casos, como ustedes ven, esto es una rama de un árbol de más de posiblemente 8 o 10 años, ya existen en las ramas gruesas lo que se conoce como cojinetes florales. Y estos cojinetes florales lo que hacen es eh, convertirse en zonas de mayor producción de frutas. Obviamente, en esta situación, pues si nosotros ponemos a polinizar todas las flores, vamos a tener flores pequeñas porque la fruta va a estar proliferando por todas partes. Entonces, ya cuando el árbol alcanza esta capacidad de producción, nosotros solamente vamos a polinizar las flores que se encuentren mejor ubicadas. Eso quiere decir, por ejemplo, la flor más grande en una zona de producción como esta, como este cojinete floral, elegimos la flor mejor situada y más grande y a esa la polinizamos. O en las otras ramas, nosotros vemos donde hay una rama gruesa, bonita, y hay una flor, esa la polinizamos. Y repartimos la polinización. En ese momento, menos del 10% de las flores de un árbol son las que son polinizadas. El resto de la producción es polinización natural. Si nosotros tenemos 700 u 800 flores que en muchos de los casos puede llegar a tener dentro de una temporada un árbol de guanábana y tenemos un 10% de eficiencia, estamos de 70 a 80 frutas por temporada. Entonces es muy bueno. Cuando nosotros hacemos una polinización, otro de los aspectos de la investigación, no sé si le mencioné, pero yo tuve la bendición de trabajar muchos años en el desarrollo de técnicas de polinización, incluso mi tesis la hice en polinización de guanábana. Una de las cosas que salió de la investigación es que no solamente se mejoraba la cantidad de la fruta, sino la calidad de la fruta. Esto quiere decir
una mejor forma, un mejor peso y incluso un mejor sabor. Es importante el tema de la polinización, con la polinización manual versus la polinización natural. Bueno, para la polinización artificial o polinización manual, nosotros vamos a utilizar unas herramientas súper básicas. Primero, identificar las flores. Saber identificar las flores. Como nosotros vemos en la fotografía de la derecha, tenemos flores en diferentes estados. Y en la fotografía de la izquierda podemos identificar las flores que nos interesan para el polen. Ahora, si nosotros en una plantación nos ponemos a sacar flores para todo lo que pensamos polinizar, obviamente cuando la plantación es joven no nos alcanzarían las flores para todo lo que necesitamos polinizar. Entonces lo que se hace es la siguiente técnica. Nos vamos hacia el árbol y cosechamos unas pocas flores, dependiendo del volumen o la cantidad de árboles que nosotros tenemos y la edad. Unas pocas flores que se encuentran ubicadas más hacia las puntas o flores que estén en unas ramas que sabemos que no van a producir o están muy abajo. Y estas pocas flores, como podemos ver en el lado derecho, las guardamos hasta el siguiente día. Si ustedes recuerdan la tabla, que les voy a facilitar también a los que me escriban, si ustedes recuerdan la tabla, tenemos un lapso de alrededor de 12 horas hasta que estas flores en estado número 4 pasen a estado número 5, donde se caen todas las estructuras, sus pétalos se liberan y pues liberan el polen. Entonces lo que hacemos es cosechar estas florcitas el día anterior, por la tarde de preferencia, la llevamos a un lugar donde las mantengamos en un cartoncito, un área aséptica, y al siguiente día, pues, va a ser fácil el poder recolectar ese polen. Sacamos las estructuras, ustedes van a poder ver también esto, tengo un video subido a YouTube sobre este tema, 3 videos, 4 videos creo que sobre este tema de polinización, entonces van a poder ver la práctica. Una vez que ya nosotros podemos liberar todas esas estructuras, nosotros ya tenemos el polen listo para ser utilizado. Colocamos este polen en el frasquito que ustedes observan, puede ser frasquito y de preferencia ahora hay estos frasquitos de gel de cabello que se llaman Ego o pues, cualquier marca de color oscuro de preferencia. Y ustedes pueden colocar ahí el polen. Con este polen van hacia la flor, se coloca en el centro, tengo un video por ahí, se coloca en el centro sin raspar, solamente se le coloca con pequeños toquecitos para que el polen se adhiera, el polen es como una pastita, se adhiera hacia el gel. Y una vez que se adhiera el gel, ya está polinizado. Se pueden colocar unas marcas que también les voy a indicar. Pero ustedes me dirán, ¿para cuántas flores me alcanza una flor? Y la respuesta es directa. 25 flores es lo que nos alcanza con una flor, siempre y cuando se haga con el pincel. Con el pincel se puede colocar exactamente en el centro y pues hacer eficiente la polinización. No es necesario que se embadurne el centro de la flor. No es necesario, porque en un poquito, en una pequeña pizca de polen, hay millones de células. Y esas células en interacción con el gel que tiene la flor, llegan a distribuirse y a fecundar. Es un proceso muy específico. Si ustedes raspan este gel, van a matar prácticamente la fertilidad de una flor. Muchas personas lo hacen incluso con el dedo. Se puede hacer también, pero se necesita bastante cuidado para no contaminar con la mano el polen, porque el polen es un organismo vivo, son células. Si esto se altera con el sudor o con algún manejo de alguna herramienta, un aceite o algo, nosotros perdemos la fertilidad. Entonces, por eso es preferible el polen. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos 3 flores, ¿no es cierto? Como en este caso, tenemos 3 flores. 3 flores en teoría nos alcanzarían para 75 flores. Pero si tenemos 2 hectáreas, 3 hectáreas, tenemos miles de árboles. ¿Cómo hacemos? Entonces es sencillo. Ustedes van a observar las flores, van a observar las flores que se polinizaron el día anterior. Estas flores muchas veces nosotros las podemos marcar poner un marcador o una cintita.
Las flores que se polinizaron el día anterior, que se encuentran también en ese estado abierto, que es en el estado de mayor receptividad. Las flores que se encuentran en el estado abierto, al siguiente día van a liberar sus pétalos y van a soltar su polen. Y nosotros vamos en la mañana y recogemos en el mismo frasquito que estamos utilizando con el polen donante de las 3 flores, vamos recogiendo y con este polen nosotros podemos ir avanzando en la plantación. Entonces es importante la observación y de esa manera podemos tener un trabajo eficiente durante todo el día. Si no recogemos ese polen, como ustedes observan acá hay unas flores que ya están desprendidos. Si ustedes observan en el lado derecho, cerca de las fundas, se ven unas estructuras de flores, que no está la flor ahí. Entonces, es posible que se hayan polinizado o posible que no. Lo que sí es seguro es que esas flores, especialmente la que se ve más blanquita, ya soltó los pétalos. Y en la mañana debieron haber estado los estambres, las estructuras masculinas pegadas ahí. Y si uno medio les topa, caen solitas. Entonces, eso se puede recoger. Se puede ir recogiendo. Luego se va moviendo ligeramente el vasito y en la parte del fondo del vasito se van a observar este polvito amarillo. Con eso se puede avanzar. O sea, nosotros tenemos que ser eficientes. Esto que les he contado, la parte del polen, la teoría, es lo que a nivel académico y de universidad se ha hecho. Lo segundo que les conté sobre la técnica de recoger el polen de las flores que fueron polinizadas el día anterior es la técnica desarrollada por los agricultores, la práctica. Bueno, esa es una explicación de cómo se hace la polinización. Ustedes observan con un movimiento preciso del pincel en el centro de la flor se coloca el polen. También eso se puede marcar para facilidad, especialmente cuando la planta es joven y tiene pocas flores. Es un poquito más difícil observar las flores, como yo le decía, al siguiente día podemos recoger este polen. Entonces es un poquito más difícil. Podemos marcarla con una cinta de colores. Vamos a ver si tengo por aquí. Por ejemplo, acá se ha hecho la marcación de esta flor para saber que está polinizada con una cinta tomatera, por ejemplo. Es un tipo de piola que no presiona mucho. En el lado de acá, perdón, a ver, perdón que estoy un poquito desordenado con las fotos, pero voy a ver si tengo la imagen que quiero indicarles. Perdón. Bueno, ese es un trabajo que se hizo en Indonesia también para la evapotranspiración. Esto se hizo en la zona de Yampol, pero no las tengo. Pues bueno, las mismas cintas que se utilizan para banano, aquellos que conocen las de control de edad, las mismas cintas que se utilizan para banano, son las mismas cintas que se pueden utilizar para la polinización, para marcar la polinización en guanábana. Lamentablemente no, en este caso esta plantación no lo han hecho. Ya. Ustedes pueden colocar la cinta, pueden colocar, por ejemplo, en este caso, en esta flor, pueden colocar la cinta a un costado o en la ramita, a un costado donde se hizo la polinización, para marcarla. Estas cintas de control que se hacen en banano, que vienen por colores, que vienen por semanas, nosotros las podemos utilizar por meses. Entonces, por ejemplo, las flores que se polinizaron ahora en el mes de marzo van a llevar la cinta roja. Las flores que se polinizan en el mes de abril van a llevar una cinta azul. Las flores que se polinizan en el mes de mayo y así vamos cada una por un color. Esto va a ser una referencia. Va a ser una referencia vital para nosotros poder programarnos. No tanto la eficiencia de la polinización, porque si lo hacemos bien, casi estamos 100%, sino para saber cuándo vamos a cosechar. Entonces me preguntarán, ¿cómo nosotros podemos saber cuándo vamos a cosechar? Entonces, en números redondos, y como les digo, todos estos son números
directos, no hay bastante variación, pero por lo general, desde que una flor es polinizada hasta que se convierte en fruta, estamos hablando de un mes. Desde que una flor es polinizada, ahora vamos para atrás, hasta que nosotros podemos saber si se fecundó o no, nosotros solamente tenemos cerca de 8 días, porque si la flor no se polinizó, como les reitero, vamos a ver que la estructura de la flor se deshidrata y cae. Si la flor se polinizó, va a quedar ahí la estructura de la flor. O sea, esta partecita de aquí, como ustedes ven acá, encima de de la funda blanca, todos esos tipos de esas flores que no tienen pétalos, son flores que se les cayeron los pétalos y que ya pasaron la etapa número 5. Si estas persisten y más de una semana, si alguna de ellas persiste más de una semana y no se cae, quiere decir que ya está fecundada. Si no, pierde vitalidad, se deshidrata y ella va a caer al suelo. Entonces, esa es la primera marca. La segunda, después de esta polinización, nosotros vamos a tener aproximadamente un mes hasta que ya nosotros veamos las primeras frutas, que son estas de aquí. Aquí quiero decirles también, justamente lo que les mencionaba, en la diapositiva del lado izquierdo, esta es una flor fecundada, porque ha pasado bastante tiempo ahí. A pesar de que todavía no empieza a desarrollarse, esta flor no se ha caído. Entonces va a convertirse prácticamente en un fruto. Luego en el lado derecho, ustedes observan ya un frutito formado. Y como observan en el lado derecho el frutito formado, inmediatamente nosotros podemos protegerle con una bolsa. A algunos les gusta ponerle un separador. Es cuestión de gustos de cada persona. Lo importante es que la funda que nosotros vamos a poner sea una funda de un color, como nosotros le llamamos lechoso. En la agricultura, los agricultores le decimos lechoso o translúcido, ligeramente opaco, que tenga microperforaciones o perforaciones que permitan la aireación. Algunos utilizan un separador, un platito como para darle un poquito más de espacio para que la humedad, especialmente en lugares muy lluviosos, no dañe la fruta. Yo respeto mucho esta práctica, me parece muy buena en algunas circunstancias, en otras, dependiendo del lugar, en otros lugares no es necesaria, pero es importante. Se utiliza estas técnicas para proteger la fruta. Y recuerdan la cinta que yo les había mencionado, la cinta de colores. Esta cinta de colores va a servir para amarrar la bolsa, para hacer un pequeño nudito y hacer el amarre de la bolsa para que la bolsa pueda sostenerse en la rama. Y ese es el color de esa cinta nos va a marcar aproximadamente 3 meses después de haber colocado esa bolsita, esa cintita, nosotros ya vamos a tener una fruta. Entonces es mucho más sencillo, una fruta lista. Entonces nosotros es mucho más sencillo ir verificando esa cinta, ver el color y poder saber si ya la fruta se encuentra lista. Hay unas pruebas prácticas que la gente lo hace que es necesario, no es una regla general, pero nosotros ya nos va orientando. Una de las cosas que la gente busca para saber si la fruta es un cambio en el color. En el caso de la guanábana ecuatoriana, vamos a ver un pequeño color un poquito más brillante. La otra, que es para mí la más efectiva, es observar la piel de la guanábana que ya se encuentre completamente llena, completamente templadita. Esto lo podemos ver en el campo. Normalmente la piel, vamos a ver aquí, orientamos. Esto es en Haití. Ya, aquí esta foto. Como ustedes observan estas frutas aquí, estas son de guanábana gigante. Ustedes observan estas frutas, van a ver que cada espinita tiene como un pequeño, un pentágono, podríamos decir. Un pequeño pentágono, un triangulito. Bueno, una figurita. Cada una de esas puntitas tiene una figurita ahí. Ustedes observan esta fruta, se encuentra completamente, su cáscara tiene el dibujo, pero está lisa. Está completamente lisa. Es completamente lisa, los dibujos están completamente lisos. Cuando la fruta está todavía tierna, ustedes van a ver esos dibujitos que tienen en la punta, van a ver un hundimiento. O sea, es como que la frutita está el pupito, pero está hundido. Entonces significa que todavía le falta llenarse. Cuando la fruta ya está así templadita la piel,
significa que ya está lista para ser cosechada. Esta es una de las técnicas que es más fiable para el tema de la cosecha. El agricultor ya se empieza a dar cuenta, va viendo la piel, dice, no, esta frutita ya está, ya se ha llenado, entonces está lista. De aquí en adelante, pues dependiendo del manejo o el grado que se le cosechó, tendremos alrededor de 4 o 5 días hasta la maduración. La fruta de la guanábana es climatérica, lo que quiere decir que una vez que empezó su proceso de maduración ya no se detiene, y esa es una de las situaciones por las cuales nosotros tenemos que emplear técnicas para poderla conservar, como refrigeración, que nos puede extender la vida útil de la guanábana hasta 10 días, esto alrededor de 5 grados centígrados, y también, pues obviamente ya todos los procesos industriales. Pero regresemos acá, aquí. Pues bueno, aquí si ustedes observan hay una cinta de color amarillo. Esa cinta es una cinta de marcación. No se, está ahí. La idea de esto era mostrar una incompatibilidad, como se hace en muchos viveros. Se utiliza, por ejemplo, en México, en la zona de Veracruz, está bastante difundido esta técnica de injertación de guanábana, de Annona muricata sobre Annona squamosa. Es una técnica que produce para el tema de viveros excelentes resultados porque tiene un excelente prendimiento y la planta sale robusta y sale fuerte y se vende rápido y se vende bien. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de árboles de alta producción, la raíz de la nona escamosa no avanza a suplir toda la necesidad nutricional de la nona muricata, de la guanábana, y termina habiendo una incompatibilidad. Como ustedes ven en la parte de abajo, se observan unos brotes, y esos brotes de hojas puntiagudas son los brotes de la nona escamosa. Hay una lucha entre las dos. Y al final de la lucha, termina muriendo ambas. Entonces, es un tema que había que quería explicar. Aquí podemos ver de nuevamente una flor fecundada con una cinta de color indicando la edad el mes en el cual fue fecundado, y pues esto nos daría la indicación de que la fruta está formándose. Sin embargo, no aconsejamos todavía enfundar, sino hasta que ya veamos esta flor, este erizo, que ya es el frutito definitivo. Pueden haber muchas cosas que pasen ahí, temas en la parte nutricional o en la parte de hongos en el ambiente o problemas, bueno, diferentes tipos de problemas que nosotros podríamos tener por las cuales, a pesar de estar fecundada, podría caerse la fruta. Por eso, ya en este estado de flor, de fruta que nosotros conocemos como erizo, es cuando nosotros normalmente enfundamos. Acá vemos al lado derecho otro erizo fecundado. Y vamos a observar. Ya. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre unos aspectos. Este de aquí vamos a toparlo un ratito. También eh, se repiten algunos aspectos, pero bueno, quiero topar el tema de la fenología. Fenología. Si no lo encuentro, lo explico. Ya. Ya. Aquí está. Fenología. ¿Qué significa la fenología? Y la fenología tiene que ver cómo pasa la vida de la planta dependiendo del estado climatológico. ¿Cómo influye el clima en las reacciones que tiene? Y específicamente en el tema de la floración. Nosotros vemos que dependiendo de las regiones, y voy a poner específico el caso de aquí, de Santo Domingo, y luego vamos a seguir hablando un poquito más, existen los picos productivos. Y esto es lo que yo quería explicar. Eh, para que este ciclo que les había comentado en un inicio, de que la planta empieza la parte vegetativa, luego acumula nutrientes, luego forma sus yemitas, florece y fructifica, necesita un punto de inducción, una razón para hacer.
Y esta razón para que la planta no siga formando nuevas hojas, eh, está relacionada con diferentes situaciones. Una de esas es el clima, la fenología, el clima. Otra de esas es la inducción que nosotros podemos hacer por medio de la poda. Otra de esas también es la fertilización, porque podemos ayudar a que la planta se estimule para que empiece a florecer. Y pues bueno, de ahí ya vendrían todos los otros aspectos que son de manejo que tienen que ser relación con lo que es plagas, enfermedades, manejos de fertilización durante todo el año. En la zona específica de aquí, y pues esto también se puede pasar a otras circunstancias, nuestra fenología está directamente relacionada con las épocas de lluvias y las épocas de verano o de menos lluvia que nosotros decimos. Cuando hay un tiempo en el que la planta está acostumbrada, por decirlo de una forma, está lloviendo, lloviendo, lloviendo. De repente empieza una época seca, ese cambio de clima va a generar una reacción de la planta y por lo general esa reacción es buscar reproducirse, buscar reaccionar de manera productiva. Entonces, ahí es el punto en el cual despiertan o la planta necesita empezar a formar estas yemitas. Estas yemas que yo les decía anteriormente que durante muchísimo tiempo, más de 70 días pasan incipientes. Y empieza a formar estas yemitas, estas yemitas, estas yemitas, estas yemitas y pues luego de 6 meses aproximadamente, si ustedes sacaron la cuenta de las primeras, entre lo que es el tiempo de la flor y lo que es el tiempo de la fruta, luego de 6 meses nosotros vamos a observar frutos de esta situación que pasó 6 meses anteriores. De igual manera, está acostumbrado a este clima un poco más seco y de repente llueve, ocurre otra vez esta reacción de la planta y se generaría, por decirlo en términos simples, una nueva floración que va a venir y va a producir. Y así consecutivamente. Hay lugares donde la distribución de la lluvia es mucho mejor. Entonces, las situaciones de un día de mucho sol o una semana de mucho sol, otra semana de mucha lluvia, como la zona amazónica, puede otorgarnos también facilidades de que la producción sea mucho mejor distribuida. Son lugares que tienen una climatología muy sui generis, muy especial, diferente a cualquier otra parte en el planeta. Por ejemplo, tenemos también en México. En México, nosotros, si bien es cierto, no están bien marcadas las 4 estaciones, sin embargo, sí hay unas diferencias fuertes en cuanto al clima. No son así tan marcadas de haber nieve o esa situación, al menos en la zona donde he estado trabajando, la zona de Veracruz, por ejemplo, o también un poquito más al sur, la zona de que es Campeche, la península de Yucatán. En esa zona no está el clima tan fuerte como más al norte, pero sin embargo sí existen las diferencias. Y estas diferencias dan las fechas de producción, justamente por la tecnología. Tenemos también nuestra península de Santa Elena, en la zona de Machala, lugares en los que se utiliza, si bien tenemos también el tiempo lluvioso y el tiempo seco, se utiliza muchísimo lo que es la fertigación. Y la fertigación también nos permite tener una producción mejor distribuida. Entonces, todo esto está correlacionado, todo esto está relacionado. Ahora, la poda. Nosotros vamos a ver, aquí pienso que tengo una... La poda. La poda es fundamental para la producción de yemas. La poda es el mejor inductor de floración. Si usted no poda un árbol, no poda una plantita, va a tener un árbol de que va a producir muy poco. La poda es la inducción. Y la poda va acompañada también de fertilización. Si usted poda un árbol, le corta, lo altera y no le da los nutrientes necesarios, pues la planta no va a tener cómo completar ese ciclo de floración. Entonces, hay muchísimos conocimientos por compartir. Yo quiero compartirles, terminar con esta fotografía aquí. Pues bueno, la polinización artificial, para concluir, la polinización artificial es una técnica que todo guanabanero debe aplicar.
Eh, por curiosidad, también quería manifestarles que el desarrollo de esta variedad, como les había dicho en un principio, fue producto de la utilización de polinización artificial. Muchos libritos, como el que tengo aquí, es un recuerdo de más de 20 años, del año este de aquí, año 94, creo. Perdón, no se lo ve. Bueno, hubieron muchos libritos del ICA, difundió muchas técnicas. También la Central de Venezuela tenía bastantes publicaciones. O sea, había mucha investigación. En México ha habido la Universidad de Chapingo, ha investigado bastante la polinización. Y todo esto llegó hacia la generación de los estudiantes de los colegios técnicos, como fue el caso de mi persona. Eh, Utilizando estas técnicas de polinización, podíamos jugar un poco con el tamaño de las frutas y así se inició como un juego. Se podía combinar una planta de, de fruto grande, por ejemplo, el polen de una flor de una planta de fruto grande con una planta silvestre, una planta pequeña, y pues tener un mejoramiento, ya que no había la polinización por el viento y la polinización por medio de los insectos. Entonces prácticamente era un laboratorio cada flor. Era muy sencillo para nosotros poder trabajar. Muchos agricultores emplean esto, por ejemplo, para poder hacer una reducción de tamaños cuando quieren vender fruta más pequeña. Utilizan el polen y de una flor, de una planta que tiene frutitos más pequeños, como las variedades Elita o tipos de variedades colombianas, y se le pone sobre una flor de gigante y pues van a obtener un frutito mediano y viceversa. Entonces nos permite ir haciendo estos mejoramientos. Eso es una de las cosas, de las ventajas que hemos descubierto en las guanábanas. Entonces los animo a que empleen esta técnica de polinización artificial. Me gustaría poder conocerlos a todos personalmente, poder compartir con todos en los lugares donde ustedes viven y pues tener el gusto de llevar esta bonita actividad que es la producción de guanábana. Igualmente, pues nosotros estamos a las órdenes con todo lo que es asistencia técnica. Estamos lanzando un programa que se llama Frutimundo Assist, que no es otra cosa que un programa para dar la asistencia técnica a un precio súper barato, súper conveniente, utilizando las tecnologías. Nos apoyamos mucho en lo que es los trabajos de laboratorio, análisis de suelo, los análisis foliares para poder emitir las recomendaciones. Pensamos que muchas veces es un desperdicio de tiempo y de dinero. Muchos colegas, y no desvirtúa ninguno, cobran cerca de 200, $300 la visita del campo. Y me parece que la situación de la agricultura ahora no está dando para eso. Sí, ya tenemos técnicas y herramientas que nos pueden facilitar dar esa asistencia en tiempo real. Entonces, de igual manera, asesoramos todo lo que es la parte de comercialización. Estamos trabajando con diferentes asociaciones en sus proyectos de producción, de industrialización. Nos, eh, Nos ha ido muy bien con el tema de poder apoyarlos. Sabemos que hay situaciones complicadas, ha habido empresas que no viene al caso hablar de ellas, pero que no han sido serias con los agricultores. Entonces, ahí ahí estamos apoyando. Queremos, si Dios lo permite, que se forme una federación de productores de guanábana como existen en el resto de cultivos, para poder llevar este hermoso y delicioso producto hacia el mundo. Sabemos que hay muchísimo más por compartir y los que deseen participar pueden hacerlo. Vamos a leer los chats para, empezar las respuestas. Eh, a ver, tenemos aquí los saludos. Por acá tenemos una pregunta técnica. Sí, don Juan Carlos, muchas gracias. Sí, don Juan Carlos, e ingeniero Marcos Pin, hermafrodita, es la palabra que buscábamos. Muchas gracias, don Juan Carlos y ingeniero Marcos Pin. Eh, Perfecto. Sí, correcto, hermafrodita. Dice,
Dice, una diapositiva que muda todas sus hojas, lo mismo que está pasando ahora en mi sembrío en este momento. Ya, sí, la planta justamente es una planta de hoja caducifolia. Esa es la palabra cuando se caen las hojas. Sí, a ver, aquí sobre los temas que tienen que ver con los problemas de la guanábana, creo que los podemos tratar en otro momento. Uno de esos, de los que tenemos que cuidar para la eficiencia son antragnosis, también tenemos botritis. Todo esto se puede llevar un control adecuado siempre y cuando se tenga un programa. O sea, hay que evitar hacer los trabajos de curación, sino hay que tener labores preventivas. No aconsejo ninguna marca comercial, ningún producto comercial para el tratamiento, para los tratamientos de manera directa. Yo les dejo esto a su criterio. Pero lo importante es que estos productos trabajen en prevenir eh, la proliferación de estas esporas. Entonces, no se trata solo de hacer una aplicación de un producto, de un químico, de X situación, cuando ya presenta el problema, sino hay que prevenir. Esta prevención se lleva, por ejemplo, unas buenas prácticas de mantenimiento de la plantación, mantener limpias las coronas, o en su defecto también se puede utilizar lo que ahora se está utilizando, las coberturas vegetales, que también hay que mantenerlas controladas que exista vida en el suelo, que también es recomendable. Se puede utilizar también lo que es la inoculación, por ejemplo, se hacen abonos y se ponen en esos abonos ciertos elementos vivos como microorganismos buenos para que estos combatan también el ciclo de la antragnosis, porque la antragnosis también cumple un ciclo en la parte de la tierra. Un correcto pH, o sea, un buen encalado, una correcta fertilización. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer para controlar la antragnosis, para mantener en control la antragnosis. A ver, ya, como les mencionaba, Oscar Gutiérrez pregunta a todos, ¿cuál puede ser la causa que los erizos de buen tamaño se caen? Hay que tener cuidado con la parte nutricional, que esté bien equilibrado. Una cosa que me faltaba mencionar es que cuando la planta está en época productiva, las podas tienen que ser muy ligeras. Muchas veces nosotros tenemos un árbol podado, un árbol cargando, y empezamos a hacer podas fuertes, a tratar de darle una forma al árbol, y eso ocasiona un estrés. Todo estrés va a ocasionar una reacción, como les decía al inicio. Un estrés bueno cuando la planta ha dejado de cargar y queremos renovarla, va a generar nuevas flores. Pero un estrés malo cuando la planta está cargada y la estresamos demasiado, va a botar. Si se mantiene un buen control de hongos e insectos, si se mantiene una buena nutrición y un arbolito bien formado, eh, no debe haber razón para que se caigan los erizos. Bueno, para controlar la antragnosis, hay otras preguntas para controlar la antragnosis, pues existen diferentes productos en el mercado. Todos los productos, no quiero desvirtuar, el producto químico es malo, el producto orgánico es bueno, eso no son términos absolutos. Lo que es importante es poder utilizarlos correctamente y en el momento en que se necesita. Entonces, yo los voy a invitar a aquellos que quieran tener un poquito más de información, me pueden escribir al correo y podemos irlo compartiendo. Es todo un manejo, es cuestión de manejo. A ver, buenas noches. ¿Por qué se endura la parte comestible de la fruta o por partes? Bueno, normalmente estos son problemas fisiológicos que tiene la planta, que se presentan. Muchos de estos daños fisiológicos pueden ser producidos cuando en etapas tempranas de la formación de la fruta hubieron daños por hongos. Muchas veces se producen estos daños por hongos cuando la frutita recién se está formando y se producen estas alteraciones, se puede decir, en la estructura de la fruta y se ponen esas partes duras y otras partes blandas. Entonces, esto es una de las razones. Otra circunstancia, pero que tendría a ser bien rara,
es el tema de la parte nutricional. Se necesita tener unas deficiencias bastante grandes como para que tengamos una deficiencia, por ejemplo, marcada de potasio y no haya una correcta maduración. A ver, Fernando Pérez, las plantas que ustedes ofrecen, ¿sobre qué patrón injertan y su resistencia? Bueno, nosotros hemos probado todos los tipos de patrones, Annona espumosa, Annona glabra, que son, por decirlo en palabras cortas, chirimoyas silvestres. Pero el patrón que nosotros consideramos y lo que la técnica dice, las investigaciones han mostrado, que es mejor es guanábana sobre guanábana. El guanábana sobre guanábana es la mejor forma, Annona muricata sobre Annona muricata. Sin embargo, es uno de las de los peores negocios para el vivero, porque muchísimas plantas fallan, son muy delicados Annona muricata sobre Annona muricata. Pero sin embargo, cuando se logra obtener una Annona guanábana sobre guanábana, es muy bueno. Ahí viene el caso. Nosotros habíamos comentado en un inicio que las guanábanas de Santo Domingo, la guanábana gigante que nosotros vimos ahí, la guanábana ecuatoriana, es una guanábana producto de cruzas, de cruzamientos de diferentes tipos. Entonces, nosotros tenemos dentro de ese cruzamiento, por ejemplo, la guanábana brasileña, que es una guanábana de apariencia bonita, pero muy ácida. Es muy ácida, con poco contenido de azúcar. Tenemos una guanábana como la guanábana de Costa Rica, que es una guanábana muy bonita. Y estoy generalizando porque hay también frutas buenas en todos los que estoy mencionando. Es una fruta muy bonita, sin embargo, es una fruta con poco Brix, o sea, con poco grado de azúcar y poca acidez, que quiere decir que se oxida rápidamente. Y tenemos guanábanas criollas que tienen, por ejemplo, características más fibrosas en cuanto a su pulpa. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar un patrón de guanábana gigante mejorada, con un injerto de guanábana gigante mejorada, posiblemente muchas de estas características que se pusieron, que fueron originarias, nos vaya a afectar al final el sabor de la fruta o la calidad de la fruta. Entonces, lo que nosotros buscamos como patrones sí son guanábanas, pero son guanábanas que nos den las características que nosotros necesitamos, que son, primero, resistencia a plagas y enfermedades, que resistan enfermedades, especialmente enfermedades del suelo. Segundo, deporte pequeño, de que no sean plantas con demasiada dominancia, para que nosotros queremos árboles bajitos. Y tercero, que sean frutas extremadamente dulces, frutas que de manera natural sean extremadamente dulces. Nosotros tenemos una región del país donde obtenemos este tipo de semillas para patrones, son súper difíciles de conseguir. Compramos la fruta directamente y luego hacemos la extracción de la semilla y de esas obtenemos nosotros nuestras frutas. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido muy buenas calidades de frutas. Así se hace. El injerto es un injerto de púa. Prácticamente si falló el injerto, falló el patrón, se pierden ambos. Y, y pues bueno, hacemos también bajo invernadero para controlar un poquito las condiciones y luego se queda práctico. Tenemos 9 mensajes más. Vamos a ver cuántos avanzamos. Llega a 22 libras. Una guanábana que ha llegado a 22 libras con muy buen sabor. Procedencia son, y no vi, son ítalos. Si me puede poner el mensaje completo. Procedencia son. Como les decía, estos son términos generales. A veces no es bueno generalizar demasiado. Decir todas las guanábanas tienen, no. Varían. Pero en regla general tenemos esas condiciones. ¿La sombra excesiva detiene la floración? Sí, efectivamente, no la sombra. La sombra excesiva, pues bueno, la guanábana en sí es una planta que busca mucho la luz, depende mucho de la luz. Incluso el tema de la antragnosis con una buena iluminación se puede controlar.
Ya al momento que tengamos, por ejemplo, un taller de podas, podemos hablar sobre las diferentes formaciones de árboles según la ubicación geográfica. La procedencia de esa variedad, pues la variedad es una mezcla de diferentes variedades, diferentes tipos de guanábana. Grabar, bueno, la reunión. Bueno, y ya. Bueno, hasta aquí pienso que están las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta más, puede abrir el micrófono también. De pronto tú has visto por aquí alguna fotografía mía. Sí, referente al tema. Ya, a ver, el correo electrónico para consultarme, gerencia, arroba frutimundo.com. ¿Has visto por aquí alguna foto mía de pronto? Sí, a ver, micrófono está abierto. Micrófono. Ya. ¿Cuál es el peso promedio de fruta en una plantación bien manejada de variedad gigante ecuatoriana? Esto es una pregunta de don Alex Vargas a todos. Le comento que depende de la ubicación geográfica. Por ejemplo, en la zona de la Amazonía, en la zona de Santo Domingo, en la zona de Esmeraldas, tenemos frutas gigantes, frutas muy, muy, muy grandes. Estoy hablando de pesos superiores a 6, 7 kilos, hemos tenido 13 kilos, hemos tenido incluso una guanábana de 17 kilos. Tiene esta tendencia a ser frutas gigantes en estas regiones. En las zonas, en la misma variedad, en la zona de Quevedo, en la zona de Santa Elena, en lo que es la provincia de El Oro, en Ecuador, puede ser mucho más pequeña, alrededor de 4 kilos, 3, 4 kilos en promedio. Lo que diferencia es el número de frutas que se forman, mientras que en la zona de la costa, en estas zonas más húmedas, son menor cantidad de frutas y frutos más grandes. En la zona de la costa podemos tener mayor cantidad de frutas, pero frutos más pequeños. Es una adaptación. Esta planta se adapta perfectamente al clima donde esté. Es interesante, en algunos lugares la misma variedad cambia. Una situación también, yo les había comentado en un inicio que teníamos alrededor de 15, 17 de BRICS. Tuvimos no sé si tengo la diapositiva aquí, un análisis en Indonesia, una fruta con 29 de BRICS y fueron variedades mías, sembradas allá, variedades nuestras. Apenas los análisis. Les voy a hacer llegar a los que, por curiosidad. Entonces, las condiciones, por ejemplo, de clima, de sol, influyen también en el BRICS, en la transformación de BRICS. Y obviamente todas estas flores fueron hechas con polinización manual. Sí. Entonces, estimados compañeros, si no hay más preguntas, pues quedaría muy agradecido por haberme acompañado en esta charla. Es para mí muy motivante, es una motivación muy grande el poder compartir. Hace mucho tiempo que no se había podido hacer de manera, no se ha podido estar reunidos, poder conversar con los agricultores. Era algo que se hacía, en el caso mío, prácticamente cada semana, el compartir con los compañeros. Y es un verdadero gusto el poder estar con ustedes. Quedo atento a sus preguntas, sus sugerencias. Les deseo lo mejor del mundo. Sabemos que hay situaciones difíciles para todos los agricultores, pero bueno, no tenemos opción que seguir para adelante. Los animo a trabajar. Como les había mencionado, sería muy bueno aquellos que quieran contactarme, que tengan relación con asociaciones, poder crear la Federación Ecuatoriana de Productores de Guanábana.
una federación que nos ayude a poder conseguir financiamientos para todos los proyectos, porque veo hay muchos proyectos de industrialización que se encuentran regados por toda nuestra geografía. Sin embargo, no están coordinados. Y en este mundo globalizado, tenemos que actuar como un solo frente, como guanabaneros ecuatorianos. Hay muchas asociaciones formadas que cada uno va por su lado. Entonces, ese desafío de la Federación de Guanabaneros sería una herramienta para poder enfrentar lo que significa el mercado. Como ustedes ven, la guanábana no solo es pulpa, la guanábana es liofilizado, la guanábana es medicina, la guanábana es pintura, es cápsulas, la guanábana es tratamientos cosméticos, es muchas cosas. Sin embargo, no la estamos utilizando correctamente, las hojas. Entonces, como federación, podríamos nosotros buscar estas líneas de financiamiento para nuestras asociaciones, de apoyo para la exportación, trabajando juntos. Un abrazo fraterno, reciban todos el cordial saludo de parte de quienes hacemos Frutimundo y gracias por esas palabras. Y pues bueno, quedamos abiertos. Si tienen temas, les pediría que me sugieran los temas para los próximos cursos y seminarios. Yo les planteo el tema de fertilización, puede ser también tema de podas. Veí que hay muchas preguntas sobre manejo fitosanitario, entonces quedamos abiertos. Reciban un cordial saludo. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias, señor Daniel. Gracias a todos. Gracias, don Juan Carlos. Gracias.